Este es el cuarto video que vamos a estar analizando de la parte del matrimonio. El matrimonio pues ya le hemos analizado, hemos grabado 3 partes del matrimonio. Esta es la cuarta parte del matrimonio de la carta de los Corintios. La carta de los Corintios, capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, encontramos aquí los problemas del matrimonio. Ya hemos hablado de 3 partes del matrimonio, lo que es que forma el matrimonio y quiénes son los que están viviendo el matrimonio, quiénes son las personas que viven en un matrimonio y viven un matrimonio mixto, un matrimonio que no está declarado por Elohim. Y entonces hoy pues vamos a analizar, con la bendición del Eterno, vamos a analizar la parte número 4 de este tema de la carta de los Corintios, 1 Corintios capítulo 7, del versículo. Hoy vamos a analizar el versículo 39 de los Corintios. Entonces vamos al capítulo 7, versículo 39 de la escritura, que nos habla de la mujer que queda ligada al marido. Entonces vamos a hablar del divorcio. Hoy se va a hablar del divorcio, un tema muy importante de aprenderlo, porque hay mucha diferencia en las enseñanzas que tienen las congregaciones. Pues las congregaciones tienen unas enseñanzas muy diferentes a las que están en las escrituras. ¿Por qué son diferentes? Porque bueno, usted sabe que la gente, toda la gente que está hoy en día en el Evangelio, que estamos en el Evangelio, que hemos llegado al Evangelio, pues nos pasa lo mismo que le pasaba a los corintios. Los corintios, ellos, cuando llegaron al Evangelio, pues ellos no tenían el conocimiento de las cosas que hacían y qué tenían que hacer. Entonces, por eso ellos escriben estas varias preguntas que le escribieron a Pablo, preguntándole en cuanto a los problemas del matrimonio. Le preguntaron en cuanto a los que estaban unidos en matrimonio, si podían continuar la relación sexual. Y entonces también le preguntaron que habían otros matrimonios pero que eran mixtos. Y también le preguntaron de las comprometidas, que estaban ya comprometidas con compromiso de casarse, pero todavía no habían sido entregadas en el casamiento. Entonces ellos preguntan si se podían dar o no se podían dar. Y también le hacen las preguntas de las doncellas, de las mujeres vírgenes, qué tal, si se podían dar en casamiento o no se podían dar. Y también de las viudas, si se podían volver a casar o no se podrían volver a casar. Y entonces, bueno, y de los hombres ya también, que si se podían casar o no casarse. Entonces Pablo les da la respuesta de esta serie de preguntas. Y entonces, bueno, hoy ya vamos en la número, ya finalizando con esta enseñanza, que es el divorcio. Entonces, porque para algunos se habla de que no se puede divorciar, otros dicen que sí hay divorcio, otros dicen que si se divorcia, se debe de quedar sin casar tanto el hombre como la mujer. Entonces, hoy es muy importante que estudiemos esta parte: si el hombre, si se divorcia, puede volverse a casar; si la mujer se divorcia, podrá volverse a casar; quién se puede volver a casar, quién no se puede casar más, bueno, etc. Vamos a analizar, vamos a ver por la escritura.
Vamos a hacer el estudio en este momento de la palabra glorioso que tenemos, que nos ha dado el Eterno y que nos la han sido enseñadas por los apóstoles y también por los profetas y por Yahshua. Nos ha sido enseñada la palabra. Por eso es que dice que si nos edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Yahshua la principal piedra del ángulo. Bueno, yo hablo de Yahshua, el nombre, porque es el nombre que aparece como un nombre hebreo, que es el nombre hebreo, que es el nombre original, porque Yahshua pues nació en Jerusalén y nació en el pueblo hebreo y él era hebreo. Y entonces, por lo tanto, pues él tiene un nombre que es hebreo. El nombre de Jesús es un nombre griego que le dieron cuando tradujeron las escrituras, le dieron el nombre de Jesús. Pero el nombre original, que es el que se utiliza para todas las cosas legales, que es el nombre propio, porque hay un solo nombre debajo del cielo dado a nosotros los hombres, que en él es que tenemos la salvación, porque no existe otro nombre sino ese nombre, que es el nombre de Yahshua HaMashiach. Él es el nombre dado por nuestro Creador para nuestra salvación. Así que, bueno, voy a leer la escritura en el libro 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 39. Y dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Aquí nos dice que la mujer casada está ligada por la ley al marido. Entonces, cuando hablamos de la ley, que se habla de la ley, que habla aquí de la palabra, de la ley, no se está refiriendo a las leyes de afuera, no se está refiriendo a la ley del mundo. ¿Cuál es la ley del mundo? Bueno, la ley del mundo es la que podemos apreciar, que cada país tiene sus leyes. Cada país tiene su constitución, porque cada rey de cada país tiene su constitución. Y ellos se rigen por la constitución. Algunos pues dicen que se rigen por la constitución, la tienen, pero no, a veces no se rigen por ella, sino que la violan. Pero bueno, de esa ley no es la que hablamos. De esa ley no es la que aparece aquí en las escrituras. Esa ley no es la que está hablando el Eterno, que la mujer está ligada por esa ley al marido. No. La palabra que está aquí dicha, que está dicha que la mujer queda ligada al marido por la ley mientras que éste vive. Bueno, usted sabe que si fueran esas leyes de afuera, si fueran esas leyes que se está hablando ahí, de las leyes del mundo, pues por ahí se divorcia la persona, por ahí se casa, por ahí se vive divorciando, casando y divorciando, si fuera esa ley y si fuera ese matrimonio del que habla la Escritura. De ese matrimonio no es el que estamos hablando, no se vaya ninguna persona a equivocar y a confundirlo allí con el mundo, no. El reino de Dios tiene su constitución, y la constitución del reino de Dios es las Sagradas Escrituras. Esa es la constitución de Elohim. Esta es nuestra constitución, las Sagradas Escrituras. Por eso que cualquiera que se vaya a dirigir y cualquiera que vaya a dirigir la enseñanza del Eterno, la tiene que enseñar es por las Escrituras, no las tiene que enseñar por las leyes del mundo. No, esas son leyes que son instituciones del mundo. Nosotros somos
somos del reino del Mashiach. Nosotros hemos salido del reino de las tinieblas, nos ha trasladado el Eterno. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice que Él, el Eterno, nos trasladó del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de su Hijo, llamado Yahshua Mashiach. Ese reino que es el que está establecido por medio de los profetas y por medio de los apóstoles y por medio de Yahshua Mashiach, ese es el reino que nosotros tenemos que seguir cuando nosotros somos creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado de las tinieblas a la luz y ya no estamos en tinieblas, sino ya estamos en luz. ¿Quién es la luz? La luz es el Mashiach. ¿Y cuál es la luz que nos alumbra y que es la lámpara de nuestros ojos y lumbrera nuestro camino? Es la palabra del Eterno. Entonces, ya no tenemos que ir a errar, de ir a caer en las cosas del mundo, no. Veamos que lo que nos habla, la Escritura nos habla a los creyentes, nos habla porque las Escrituras son entregadas al pueblo de Israel, ellas fueron entregadas al pueblo de Israel, pero como nosotros somos partícipes del pueblo de Israel y de los dos pueblos el Eterno hizo uno, entonces ya nosotros pasamos a ser un solo pueblo. Nosotros somos un pueblo con Israel, un pueblo Kadosh, un pueblo santo. Aquellos israelitas que le siguieron, nosotros pasamos a ser injertados también en el olivo real. Y entonces, como nosotros hemos tomado la parte también como a ellos les dio el Eterno los mandamientos. Ahora, cuando hizo un nuevo pacto, nosotros que entramos al nuevo pacto con el Yahshua, porque Yahshua hizo nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, ahora nosotros somos de esa casa, nosotros somos hebreos, somos del pueblo hebreo, con el cual somos de la casa de Israel, somos israelitas. Y entonces, por esa razón, nosotros tenemos los mismos mandamientos que ellos tienen, los mismos mandamientos que les fueron dados a ellos. Esos ahora nosotros cuando entramos son dados a nosotros. Entonces, para que no se vaya alguien a equivocar y decir, no, yo sigo siendo gentil. Bueno, eso sí puede seguirlo, no lo vamos a negar, porque si usted sigue todavía en pecado, si usted sigue todavía en las tradiciones del mundo y sigue en las cosas del mundo y no se ha separado del mundo, pues usted está en el mundo. Es lógico, no le puedo decir que no, yo no le voy a decir, no, si usted ya creyó, usted tiene que estar, usted es del reino de Yahshua, ¿no? La palabra dice, salí del medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Apartaos de ellos, apartados. Ya nosotros somos un pueblo apartado, por eso es que el Eterno nos trasladó. Puede verlo en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Como también lo puede ver en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24 y 25, que es que dice que somos, que cuando oyen la voz del Eterno, ¿entiende? Despertamos, pasamos de muerte a vida porque despertamos y al oír la voz del Eterno somos despertados. Entonces ya también hemos pasado de muerte a vida. Y entonces, si usted ha pasado de muerte a vida, sepa que no está en el mundo de las tinieblas, usted está en el reino de Yahshua Mashiach. Y por eso le habla aquí la palabra, por eso es que habla que dice que la mujer casada está ligada a la ley del marido. Cuando se habla de casamiento, quiero hablar
de lo que es el casamiento, porque la gente no sabe qué es el casamiento, porque la gente cree que el casamiento es cuando va a una prefectura y ahí hacen un documento donde las personas pues por lo menos se declararon que ellos se han unido en matrimonio o que se van a unir, y entonces el prefecto pues los declara marido y mujer. Eso fueron declarados en de que el hombre fue creado, dice que varón y hembra los creó Dios. Y los bendijo y les dijo: multiplicaos y sosegad la tierra, llenad la tierra de vivientes. Los mandó a que se unieran y a que se multiplicasen y que se sosegara, que llenase la tierra de vivientes. Entonces ahí está la bendición, ya eso está unido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La palabra de Dios enseña que el matrimonio, ¿qué es el matrimonio? Dice que el matrimonio es el unirse en la parte sexual. Al unirse en la parte sexual, entonces la mujer queda en una sola carne con el hombre y el hombre queda en una sola carne con la mujer. Entonces vamos a analizar y a mirar estas cosas acá para que vea que no soy yo el que la estoy dictando, el que estoy enseñando estas cosas, y que diga no es él el que enseña. No. Yo no soy el que estoy enseñando. Yo lo que hago es leer las escrituras y decir lo que dice la escritura, creer en lo que dice la escritura, porque el Eterno dijo: el que crea en mí, como dice la escritura, de su interior, o sea, de su corazón, de su profundidad del corazón, correrán ríos de agua viva. Entonces, bien, un ejemplo que tiene aquí en el libro de Corintios 6, versículo 16, que dice, es como para que nos demos de cuenta lo que es la parte de la unión. Dice: ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. ¿No sabéis que el que se une a una ramera? Esto está claro. ¿Qué es unirse a una mujer ramera? Bueno, unirse a una mujer ramera es a una mujer que no tiene una relación única con un solo varón, sino que tiene con otros hombres también. Entonces no pertenece a un solo hombre, sino pertenece a varios hombres. O puede ser a dos, o puede ser a tres, puede ser, bueno, ya pasar de uno. Entonces, cuando ya pasa de uno, ya la mujer se convierte en ramera. ¿Ve? Entonces, por eso es que dice: ¿no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? ¿Por qué? Dice: los dos serán una sola carne. ¿A dónde lo dice? Que los dos serán una sola carne. Bueno, esto aparece en el libro de Génesis. En el libro de Génesis aparece que por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando habla de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, es de la familia donde se está criando o donde se crió. Se separará de ellos y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Entiende? Ahí está dicho. Para muchos que no entienden, vayan entendiendo que no se está hablando de ir a hacer una ceremonia, que no es la ceremonia que a veces también los pastores, ellos hacen una ceremonia también y hacen un casamiento. Bueno, porque eso sí, ellos han seguido la enseñanza de la Iglesia Católica, son católicos. ¿Por qué son católicos? Porque
La Escritura dice que nosotros somos llamados a seguir a Elohim, a seguir las ordenanzas y los mandamientos de Elohim. Y como ellos dicen que ellos no guardan ningunos mandamientos, que ellos no guardan los mandamientos porque ellos dicen que ya todo quedó abrogado. Entonces, pues estas cosas, como dicen que ya quedó abrogada, pues ¿será que esta ley quedó abrogada? Porque dice que la ley de que habló Yahshua, que dice que los dos serán una sola carne, ¿será que ahora no son una sola carne? No, eso sigue siendo continuamente así. Los pastores quieran abrogar por como quieran abrogar, quieran decirle a sus seguidores que eso es falso. No, la palabra continúa, la palabra sigue, la palabra no queda abrogada en ningún momento porque es la palabra del Eterno. Lo que pasa es que el hombre siempre ha querido abrogarla, pero no con el poder del hombre, sino con el poder satánico. Porque Satán fue el que hizo que el hombre fallara y la mujer. Pero analizando esta escritura, entonces dice que los dos serán una sola carne. Y entonces, de acuerdo al versículo que leímos, que dice que la mujer casada está ligada a la ley del marido mientras éste vive. Y si su marido muere, fíjese bien, no es por un poco de tiempo, no es hasta que la vida del hombre viva, hasta que el hombre que vive con esa mujer, la mujer está ligada a esa ley hasta que ese hombre muere. Cuando el hombre muere, la mujer queda libre para casarse con cualquiera que sea, con tal que lo haga espiritualmente, que lo haga en el Adón. Porque anteriormente la mujer, si quedaba sin hijos, se podía volver. Si el marido moría, había muerto, el hermano tenía que redimir a esa mujer. Tenía que redimirla el mismo pariente del marido. Pero como ahora, por lo menos ya la iglesia es un cuerpo con Cristo, es una familia, somos hermanos, ya todos, pues entonces ella sí se puede volver a casar, pero con tal que sea en el Señor, en el Adón. Entonces fíjese lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 7, del versículo 1 en adelante, dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Fíjese bien, la ley que el Eterno tiene puesta acá, está puesta en el hombre hasta que el hombre viva, hasta que el hombre permanezca vivo. Ahí está bajo los mandamientos del Eterno. Cuando el hombre ya murió, pues lamentablemente ya la ley ya de ahí para allá no lo va a juzgar. No va a juzgarlo. ¿Por qué? Porque ya la ley no lo va a condenar, porque ya el cuerpo y el espíritu ya no están juntos, ya están separados. Entonces el cuerpo va al polvo y el espíritu va al seno de Abraham o va al Hades, a uno de esos dos lugares. Entonces, bien, dice que por eso la ley se enseñorea, que está gobernando mientras que el hombre vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Aquí está claro. La mujer está sujeta mientras que el marido vive, está sujeta a la ley del marido. ¿Qué es lo que dicen algunas personas? Bueno, y a mí, yo pues por lo menos no estoy de acuerdo con mi marido y tal, pero a mí lo que me une es un papel, decía una mujer, que a ella el marido no la unía, sino lo que la unía era lo que decía un papel en la prefectura. No, mire, eso olvídenlo. Eso no tiene nada que ver
en las cosas del Eterno. El mundo está separado de Dios. El mundo, si usted lo analiza, en el Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está en las manos del maligno. Y que nosotros somos de Dios, ¿quiénes? Los que hemos creído. Los que hemos creído hemos pasado de muerte a vida. Y estamos ahora en el reino de Dios, que es el reino que está establecido por las Escrituras. Ya nosotros nos tenemos que dirigir por lo que dice la Escritura. Bien, en cuanto a estas cosas que nos está hablando, que la mujer queda ligada al marido mientras que estos viven. Ahora bien, ¿por qué dice la Escritura que los dos pasan a ser una sola carne? La mujer pasa a ser igualmente una sola carne con el hombre y el hombre con la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Porque la mujer fue tomada de la carne del hombre. La mujer la sacó el Eterno de parte del cuerpo del hombre. Dice que le abrió el costado, le sacó parte de la costilla, le sacó carne y bueno, lo que necesitaba para crear a la mujer, y la sacó de ahí. Después se la entrega a él, a Adán. Y Adán, cuando la ve, dice: esto es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Por lo tanto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, por esta causa, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, la mujer y el hombre pueden vivir, si no se han unido nunca, ellos no son una sola carne. La mujer es carne y hueso del hombre, carne y hueso del hombre. Pero mientras que no se lleguen, mientras que no se unan en el sexo, no son uno. ¿Entiendes? Son de la misma carne, porque la mujer tiene de la misma carne del hombre y tiene de los mismos huesos del hombre. Pero mientras que no se han unido, por eso es que dice: no sabe que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. Mientras que no se une en el sexo, no son uno. Son carne de la misma carne, hueso de los mismos huesos, pero no son uno. Ahora, ¿qué pasa? Que al unirse, ahí es casarse. Ahí es casarse. Eso se llama casarse. ¿Por qué? Porque se unieron. Se unieron. Cuando usted agarra una planta y la quiere injertar, que sea esa planta tenga de la otra planta, entonces eso se hace el casamiento de las plantas. Le injerto, entonces queda injertada, y entonces esa planta va a dar siempre el fruto de acuerdo a las dos partes, va a dar un fruto combinado. Ya no es puro, sino es combinado. Por lo menos nosotros vemos el limón persa. El limón persa es un limón que está combinado. Entonces, como es un limón que está combinado, ahí el limón no trae no echa la semilla. Es un limón que no trae semilla. ¿Entiendes? Porque no tiene de una solamente el origen de uno, sino que es de dos plantas. Y entonces ya no puede echar, porque ya las plantas serían diferentes, ¿entiendes? No sabría cuál era uno y cuál era otro. Entonces eso es una comparación, pero claro, en el cuerpo del hombre y la mujer el Eterno los creó para que ellos se unieran y fueran uno. Entonces, por eso la Escritura en el libro de Mateo, capítulo, fíjense lo que hemos leído aquí en Romanos, que dice: hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre mientras que el hombre vive. Igualmente que la mujer está ligada a la ley del marido mientras que éste vive. Mientras que el hombre vive.
Ahí no le vale a decir que la mujer tiene divorcio con el hombre, porque mientras que el hombre esté vivo, la mujer está ligada a esa ley. Entonces, el libro de Mateo, ¿qué nos dice Mateo capítulo 10? No, disculpe, capítulo 5 es. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 32. Capítulo 32, pero lo voy a leer del 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, esto fue lo que habló Moisés, que dijo que cualquiera que hallara cosas indecentes en la mujer, que la que se quería separar de ella, se quería divorciar porque hubo cosas indecentes en ella, pues se puede divorciar. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Fíjense bien, aquí tenemos esta parte que habla, aquí está hablando Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Yeshua es Elohim mismo, Él es Elohim, porque Elohim es espíritu. Y entonces Él se hizo carne, se hizo manifiesto, tomó de carne y sangre como tenemos nosotros, y estuvo aquí en la tierra dirigiendo y enseñando las escrituras también. Y entonces aquí Él hace la aclaratoria, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, dice salvo, la palabra salvo es que si lo hace por cosas indecentes, que sea por causa de fornicación. Bueno, eso aparece en el libro de Deuteronomio 24. Aparece en el libro de Deuteronomio, que da ahí la enseñanza que si alguno se llega a alguna mujer y no la halla, señorita, entonces él puede darle carta de divorcio por esas causas. También aparece en el libro de Deuteronomio 22, donde ya se está manifestando un caso ahí. Y resulta que por eso los padres tomaban las medidas de precaución para cuando daban y entregaban a sus hijas el matrimonio, siempre ponían, por lo menos ellos tendían las camas, y en el lugar donde ellos iban a estar los primeros días, pues allí iban a tener esas camas listas donde ellos iban a dormir, y esos mantos que le tendían a la cama, ellos los guardaban como testimonio de la virginidad de la mujer. Para si el hombre llegaba a decir, como aparece en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, 13, que aparece un caso que están juzgando, que se está hablando de lo que se podía llegar a hacer, que si alguien llegaba a acusar a la mujer que se había llegado y no la había hallado, señorita, que la iba a devolver a los padres. Entonces la ley que había, si era real, entonces había que matarla, apedrarla, y entonces para los padres era algo muy desagradable, porque aquella mujer había llegado, aquella hija había pecado en casa de ellos, había fornicado, había cometido vileza. Pero si era falso lo que el hombre estaba diciendo, porque se hallaban las probabilidades, entonces al hombre lo castigaban duramente, le daban un castigo terrible, y después tenía que dar un pago de 100 piezas de plata al padre, y debía de mantenerse con la mujer por siempre hasta que él viviera, porque no la podía despedir en ninguno de sus días. Entonces, bien, porque esta es la ley de la palabra. A esa ley es que se basa que la mujer está ligada a la ley del marido mientras que esté viva. ¿Cuándo se liga la mujer
a la ley del marido. Ahí mismo en Deuteronomio aparece en el capítulo 22, 25, como que es, o 19, ya va. 29, 22, 29 aparece que si un hombre se llegaba a una mujer, que una señorita en el campo, y ella daba voces y no podía de ninguna manera defenderse, ni nadie que la defendiera, entonces pues el hombre se llegaba a ella y tenía sus relaciones con ella, y entonces ella pues no se había podido favorecer. Entonces cuando se descubriera este caso, al hombre se le daba una multa y tenía que pagar una cantidad de dinero a sus padres por haberse violado la autoridad de sus padres, llegándose a esa joven sin que se la hubiesen dado el matrimonio, y debía de permanecer con ella por toda la vida, no podía dejarla en todos los días de la vida. Eso lo puede analizar y ver allí en el libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque la mujer quedaba ligada a la vida del marido, a la ley, a la carne, a la vida se quedaba ligada la mujer. Pasaba a ser una sola carne. Por eso, por eso es que estamos viendo que es el casamiento. No es ese casamiento torpe que hablan las congregaciones, los pastores, que hablan de una acta de matrimonio, que si la persona no tiene el acta de matrimonio, que no puede tener funciones en la iglesia, que no se puede bautizar, que no puede tener la comunión allí en el eterno, sino que lo tienen como desechado porque no tiene un acta de matrimonio. Eso es falso, es una ignorancia enorme en los pastores. Eso es personas que leen las escrituras y no las saben explicar, no tienen el conocimiento para explicar las escrituras. No vale la sangre derramada en la cruz para ellos. Para ellos no vale nada el sacrificio que el Eterno dio. No vale nada. Lo que vale es un papel del que le dé la prefectura para poder que una persona pueda hacer las cosas para el Eterno. Eso es una ignorancia. En toda mi vida, desde que yo voy teniendo uso de razón en las escrituras, he visto esta ignorancia en los pastores. Una ignorancia muy grande que los pastores deben de corregir y deben de analizar, que el reino de Dios, el reino del Mesías, es lo que está en la palabra. Ese es el reino de nosotros, esa es la constitución de Dios, esas es las leyes del reino de Dios, las que están en la palabra. Y que nosotros estamos en ese reino y tenemos esa constitución, tenemos esas ordenanzas y tenemos esos mandamientos que aparecen en las escrituras. Bueno, en el libro de Mateo también, de Mateo 19, Mateo 19, 9. Mire lo que nos dice aquí, vamos a ver también. Aquí dice: yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, aquí aparece que si el hombre, porque es que lo que pasa es que las cosas no son iguales para todos. En los hogares pasa lo siguiente, que a veces el del problema es el hombre, y a veces el del problema es la mujer. Entonces, las personas piensan que van a engañar a Elohim, y resulta que la palabra dice que todo lo que el hombre sembrare, de esto también segará. Entonces, a Elohim no lo va a engañar nadie.
A Elohim no lo va a engañar nadie porque Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce el corazón del hombre. ¿Cuál es el corazón del hombre? El corazón del hombre no es este que está aquí. Aquí, este no es. Este no es el corazón de los pensamientos. No, de aquí no salen los pensamientos. Los pensamientos salen desde aquí, de la mente. La mente es el corazón del hombre. Este es el corazón de la sangre. Claro, se realiza que a veces uno se siente afligido y le duele el corazón. Eso es verdad, le duele, le siente, porque la carne, el cuerpo siente. Cuando hay una alegría de alguien desde adentro, lo demuestra el rostro. ¿Entienden? En el rostro se ve si la persona está afligida o está alegre. ¿Entienden? Entonces, el corazón es la mente, los pensamientos del hombre. Los pensamientos de la mujer, los conoce el Eterno. No está. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? De que como aquí dice, si el hombre dejare a su mujer, repudiar. La parte de repudiar es aborrecer. Que ya cuando se aborrece a la persona, entonces ya no tiene sentimientos para aquella persona. ¿Por qué? Porque la aborrece, la rechaza. La rechaza, no tiene el cariño para esa persona, ya se siente, que si la otra quiere darle un beso, ya, eso no, le da como algo, una molestia, y le da un beso. Acercarse a él le da una molestia, porque ya lo está rechazando. Entonces, el Eterno sabe quién es de la pareja. Eso sí es verdad que a veces puede llegar la persona y mentirle al pastor. O al encargado de la congregación. Mire que fulano esto o que fulana tal y que tal. No, el Eterno conoce. Aquí conoce. Por eso aquí dice la palabra, dice: yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué sucede? Que el hombre, si repudia es por causa del hombre, y él hace esto, entonces hace que la mujer adultere. ¿Por qué? Porque dice que hace que la mujer adultere, porque aquí en el 5:32 dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete ¿qué? Adulterio. Entonces, si el hombre lo hace para casarse con otra, él está adulterando. Y hace que la mujer de él adultere porque la está dejando. Lo que la palabra dice que no la debe de dejar. El hombre no debe de dejar a su mujer. El hombre debe de permanecer con su mujer. Entonces, bien, aquí sigue hasta el 10, que dice 19:10. Y le dije, ya la leí. Entonces, vemos esta causa por la cual la mujer queda ligada al marido. Porque ¿cuál es la ley? No es la ley de afuera, es la ley de Dios, aquella que está dicha en Génesis capítulo 2, como que es 47 o 46, por ahí está ese versículo, en esa escritura lo puede buscar, donde dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Miramos esto.
Buscamos en el libro de Marcos también otra parte, que en el libro de Marcos también da otra enseñanza. Bueno, es la misma enseñanza, pues se está tratando de lo mismo, pero son otras escrituras que está, porque si alguno dice, no, pues es una sola escritura, ¿qué dice? A lo mejor no es real, no está en varias escrituras, algunos dicen, no, pero es que está en el Nuevo Testamento y no aparece en la Torá. No, en la Torá aparece el libro de Deuteronomios 24 del 1 al 5 y libro de Deuteronomios 22 del 13 al 29. Aparecen los problemas del matrimonio. Entonces, Marcos capítulo 10, 7 al 11. Marcos 7, 10 al 11. Porque Marcos 10, y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, aquí dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino uno. Recalco, no se está hablando de las leyes del mundo, de la prefectura, de la policía, de todos esos organismos. No se está hablando de esa ley. Se está hablando de el casamiento, es de unirse. Unirse. Aquí habla de la unión. Hay algunos que dicen, no, y esa sí no sabe porque está hablando que el casamiento es hacer el sexo. Aquí lo dice el libro de Corintios 6:16 dice, no sabe que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. Y el que aquí dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cuándo vienen a ser una sola carne? Cuando ellos se unen. Porque mientras que no se hayan unido, la mujer es carne del hombre, es carne de la misma del hombre, y el hombre, la mujer pues tiene carne del hombre. Pero ¿cuándo son uno? Cuando se unen. Entonces eso es lo que está hablando aquí la palabra y enseñando. Y dice, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa le volvieron los discípulos a preguntar de lo mismo. Y él les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra comete adulterio contra ella. Fíjese bien, comete el adulterio contra la mujer. ¿Por qué contra? Porque él es la persona que ha hecho que la mujer adultere. ¿Por qué? Porque está repudiando a su mujer, la está desechando, la está despreciando, no la está tomando en cuenta, la dejó, la aborreció y la dejó. Entonces es culpa del hombre, es culpa del hombre, porque en la palabra dice que no puede el hombre dejar a su mujer para casarse con otra, dejarla. Ahora usted dirá, bueno, ¿cuál es la razón? Que los hombres tenían varias mujeres. Por ejemplo, David tenía su mujer y David tuvo muchas otras mujeres, muchas. Salomón tuvo su mujer y tuvo muchas mujeres. Dice la Biblia que tuvo 1000 mujeres y David tenía 10 mujeres. Según también en otras escrituras también dice que David tenía 700 mujeres, bueno, las de David, y 1000 las de Salomón. Entonces, ¿pero por qué causa?
¿Qué pasaba? Que ellos nunca dejaban su mujer. Ellos continuaban con su mujer. Ellos continuaban con la mujer. Y la mujer sabía, las mujeres eran enseñadas. Hoy en día no enseñan, hoy en día ninguna congregación, en ninguna congregación las mujeres saben algo del matrimonio y los hombres saben algo del matrimonio. No lo saben. Entonces, si alguien habla algo, ellos dicen, uy, qué falso es eso. No, vean las escrituras, pregunten por las escrituras. ¿Por qué en el libro de Timoteo, cuando dice que para la administración, para seleccionar al administrador de la palabra, dice que debe ser marido de una sola mujer? No que haya sido, sino que sea en el momento. Y si la palabra habla es que sea de marido de una sola mujer, es que en ese momento pues él tenga una sola mujer. ¿Qué razón hay? ¿Por qué se busca ese requisito? Porque habían hombres dentro de la congregación y tenían 2 mujeres o hasta 3 mujeres. Usted en las escrituras consigue hombres con de a 2 mujeres, hombres con 3 mujeres, hombres con 4 mujeres, hombres como David, que tenía muchas concubinas, Salomón, ¿entiende? Pero ¿cuál fue el pecado de David? El pecado de David fue haberse metido con la mujer de otro hombre. Porque esa era mujer de otro hombre. Esa mujer estaba ligada a la vida de ese hombre. Él lo mandó a matar para liberar a la mujer, porque muriendo el hombre, la mujer quedaba libre de la ley del marido. Pero mientras que el marido estuviera vivo, ella estaba ligada a la vida del marido. Entonces, ¿qué hizo David después que había tenido el adulterio? Mandar a matar a Urías para que Elizabeth fuera libre. Elizabeth quedara libre, porque si no, ella seguía ligada a ese hombre mientras que él vivía. Y como él se había ligado también, ella se había ligado a la vida también de David, entonces ya era de 2 hombres, estaba ligada a 2 hombres. Entonces, bueno. Entonces aquí habla de que si el hombre dejara a la mujer para casarse con otro, dejarla es que no volviera a tener sus cosas íntimas, no continuara con ella, sino que la dejara. Entonces ella se tenía que haberse despreciada, dejada del hombre, entonces tenía relaciones con otro hombre y cometía adulterio. Y él cometía adulterio por dejar a su mujer, por dejarla. En cambio, por lo menos los antepasados, ellos no dejaron su mujer, ellos continuaron con su mujer y la mujer continuaba con ellos, por lo menos si vemos a los antepasados. Entonces, bien, esta es la parte del hombre. Ahora leo también otra parte en el libro de Marcos 10:11, que ya Marcos 10:11 ya lo leí, que dice, le dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y leemos en el libro también de Lucas 16. Nos habla casi las mismas escrituras. Lucas 16, versículo 18. Y dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Fíjese bien, no lo digo yo. Usted va a decir, no, que eso no, o que yo no me someto. Bueno, esas son las leyes del reino. Esas son las leyes de Dios. Esas son las cosas dichas por el Eterno. Si usted las cree, bueno, bienaventurado. Si no las cree, pues bueno, desprecie lo que usted cree, lo que usted quiera, crean lo que usted quiera creer. ¿Y qué más se va a hacer? Por lo menos Dios no obliga a nadie. Dios tiene su constitución aquí. Aquí esto es lo que está establecido.
El hombre tiene que hacerse responsable de sus hechos y la mujer tiene que hacerse responsable de sus hechos y sepa que los adúlteros no entran en el reino de los cielos, que eso es el peligro, no es cometer el adulterio y ya está. Ay, el que cometió adulterio y listo, fino, siguió yendo a la iglesia, ¿no? ¿Por qué siga yendo a la iglesia? Cree que está listo, que el día que venga el Mashiach se lo va a llevar, no. Dice que mandará a su reino, a sacar el trigo dentro de la cizaña. La cizaña va a su lugar y el trigo va a su lugar. Entonces no creas que ya cometió adulterio, que va a cometer adulterio y que hace que cometa adulterio y todo quedó bien, ¿no? Quedó bien mal porque se fue para la condenación. Se salió del reino y se metió en la ley que habla de que los adúlteros, Corintios 6, 9, dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y ahí aparece quiénes son. Ahí aparece quiénes son los injustos, aquellos adúlteros. En el libro también dice que Dios juzgará a los fornicarios y adúlteros y los juzgará el Eterno. ¿Me entiendes? Al ser juzgado por el Eterno es mejor reconocerse uno antes aquí y no que el Eterno lo reconozca y le tenga que aplicar la ley. Entonces, fíjese bien. Entonces el adulterio no es para los justos. El adulterio es para los injustos. Ahora bien, pasamos con otra parte que dice acá que está la parte de la mujer, porque ya estábamos, ya por lo menos, o sea, se habló lo que le corresponde al hombre, como la ley que le corresponde, que se tiene que el hombre someter. Ahora, aquí a la que le corresponde a la mujer, Marcos 10, 12. Marcos 10, 12. Fíjense lo que dice Marcos 10, 12. Si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ya esto es otra partecita, que ya no es por causa del hombre, sino es por causa de la mujer. Por eso dije yo en las partes antes, que no es que Dios sabe quién es el de la culpa. Dios sabe cuál fue el culpable. ¿Entiende? Y entonces aquí dice que si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, si la mujer se separa del marido, ¿qué es lo que le está garantizado a la mujer? Bueno, porque ya la mujer no quiso vivir, a lo mejor no estuvo de acuerdo con el hombre, a lo mejor ya no quiere continuar con él. Y entonces, ¿qué pasa? Corintios, primera carta de los Corintios 7, 7:39. Primera de los Corintios 7, 10 y 11. Y dice así. Llevemos entonces el 7, 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Fíjese bien, la orden para la mujer, porque aquí en la palabra, a los que están unidos en matrimonio, el Eterno tiene mandamientos para el hombre y tiene mandamientos para la mujer. ¿Entiende? Aquí.
Los mandamientos son para el creyente. Oiga bien, lleve esto porque el versículo que vamos a ver, la continuación del otro versículo, ya es otra parte diferente. Entonces, aquí la mujer creyente, la mujer que ha creído, la mujer que ha entrado al pacto, que ha sido bautizada, que ha creído en el Evangelio, y entonces están dando los caminos del Eterno, y el hombre también, los dos. Entonces ellos están unidos por el Señor, porque ya están unidos en la fe, en la misma fe, los ha unido el Señor, entonces no hay separación de ninguna manera para ellos. Entonces dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, es Dios el que manda, que la mujer no se separe del marido. Esta es la orden que tiene, la mujer no se separe del marido. Ahora que llegó un caso que la mujer tiene que separarse porque está desagradada de su marido y no quiere continuar viviendo con él porque, bueno, se desagradó de él. ¿Entiende? Entonces dice, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Ve? Entonces, ya si a la mujer le toca separarse, ella no se puede volver a casar. Así es el caso. No se puede volver a casar porque si ella lo está rechazando al hombre, y ella no es por causa que diga que por causa de fornicación, porque el hombre no está sometido a la ley de la mujer, sino la mujer es la que queda sometida a la ley del marido. Entonces, ¿por qué las mujeres anteriores no dejaban a su marido, sino ella seguía? Por lo menos Ana era mujer del Cana, y el Cana tenía otra mujer, y en la otra mujer tenía hijos, y el Cana amaba a su mujer, a Ana. Y bueno, varios hombres así, ¿entiendes? Y ellas no dejaban al marido, porque el marido tenía otra mujer. Ellas continuaban viviendo con su marido porque ellas eran carne de aquel marido, ellas eran la carne de ese hombre, estaba su carne, su cuerpo estaba ligado, era a ese hombre. ¿Entiendan? Y entonces, aquí dice, y si se separa, quédese sin casar, ahora que tiene unos deseos sexuales y que tiene la necesidad de varón. ¿A quién tiene que acudir? A su marido. A su marido tiene que acudir. ¿Por qué? Porque en la parte del Génesis dice, y le digo a la mujer, por cuanto esto hiciste, yo te multiplicaré los dolores, y con dolores parirás a tus hijos, y los deseos tuyos serán para tu marido. O sea, los deseos de la mujer ya no puede ser para otro hombre, sino tiene que ser para el marido de ella. Esto es para las que se quieren guardar para salvación. Ahora cuando se quieren apartar, pues que apartadas de todas maneras, ya que se van a apartar de Dios. Y entonces, pues bueno, seguirán una vida impía ahí, pero eso no dice que fue por causa que fue el marido, no, sino fue porque ella se apartó. Pero la ley que manda el Eterno es que la mujer no se separe del marido. Y si en caso que se separe la mujer, quédese sin casar. Y si tiene sus deseos sexuales, ellos son para su marido. Esos deseos que ella tiene son para su marido. Entonces que se una a su marido y que el marido no desprecie a su mujer, que no la deseche, que se una a ella, porque él es el hombre de ella. Él tiene, la vida está también en la parte del hombre. No, que yo ya no quiero más porque ella me dejó y qué tal, si no lo dejó por otro, si no fue por adulterio, no fue porque ella se escarrió, sino que fue porque, bueno, problemas que siempre faltan, que no faltan, digo. A veces, bueno, una decepción, pero no hubo partes delicadas como de fornicación de la mujer.
entonces de adulterio. Entonces el hombre la vuelve a tomar, la puede tomar. Esa es la orden aquí, que el hombre no desprecie a su mujer, que se vuelva a llegar a ella, porque ahora sí ella ha tenido otro hombre y ya quiere, después que ya el otro la dejó o tiene problemas con el otro hombre y quiere volver al primero, dice que aparece en el libro de Deuteronomio, en la Torá, que el hombre que la tuvo primero no la puede volver a tomar porque es abominación para la tierra. Es algo delicadísimo. La tierra los vomita. Entonces, en el versículo 11 ya lo leímos, que si se quiere volver regrésese a su marido. Y que el marido no deseche a su mujer. Libro de Romanos 7:1 al 3 dice que la mujer está ligada a la ley del marido mientras que éste vive. Después que el marido se muere, ya qué más. Ahí sí se puede volver a casar. Se quiere casar con otro, pues que se case. Entonces por eso fue que a Pedro le preguntaron que si las viudas se podían volver a casar. Él dijo, bueno, las viudas menores se la aconseja a Timoteo y le dicen, viudas menores de 60 años es mejor que se casen. Es mejor que se casen porque cuando son impulsadas por los deseos, entonces empiezan a hacer cosas tremendas y lo que hacen es apartarse del Eterno. Entonces es mejor que las mujeres jóvenes, que tengan menos de 60 años, si se quieren casar, que se casen. Ahora, él mismo dice, si tienen el don de contenerse, es mejor que se queden como se había quedado Pablo, sin casarse porque él podía mantenerse sin poder ejercer el sexo. ¿Por qué? Porque lo dominaba. En cambio, por lo menos si algunos no pueden y entonces pecan de otra manera, pues es mejor que se casen. Y por eso es que dice que si la mujer tiene deseos, si se ha separado del marido y ella tiene deseo y el marido por lo menos está vivo, reconcíliese con él. Que se reconcilie con el esposo. Entonces, porque la vida de los dos están ligada, por lo menos la mujer está ligada a la ley del marido. Bien, esto lo hemos visto y espero que en el nombre bendito del Eterno pues vea que este caso. Ahora, que hay otro caso que sí se puede divorciar. ¿Quiénes se pueden divorciar? Aquí la segunda de Corintios capítulo 7 versículo 12 Dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si alguno hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. No la abandone. Y si alguna mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujetos a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ahora, aquí aparece que sí se puede divorciar. ¿Quiénes? Los demás, ¿cuáles son? Eso es cuando hay una pareja mixta. Que esa pregunta se la hicieron a Pablo. ¿Qué harán los que están que uno es creyente y el otro no es creyente? El que tiene esposa que no es creyente, la mujer que tiene marido que no es creyente, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Podrán ellos continuar en las relaciones, teniendo relaciones? Claro, Pablo le dijo, no se niegue el uno al otro. Eso está hablando en general para todos los que están en matrimonio. No se niegue ni uno al otro.
Porque hoy en día hay sectas religiosas que hacen eso, hacen que separar por lo menos ahí. Y Pablo dice que él está dando el mandamiento, pero que ese mandamiento que Pablo está dando no está en los mandamientos de Elohim. Sino ¿por qué? ¿Por qué no está en los mandamientos de Elohim? Porque Elohim pues quiere tener es un pueblo, es él. Él no quiere tener pueblos a medias, gente a medias. Él quiere tener su pueblo único, y por eso dice que no se unáis en yugo desigual, no se unáis con los incrédulos, porque qué comunión tiene por lo menos los ídolos con el templo de Dios. Nada, no hay comunión. Entonces como no hay comunión en esas cosas, dice que qué comunión hay entre el creyente por lo menos y el incrédulo, no hay comunión con ellos. Entonces por eso dice que no. Pero en este caso que ha llegado uno de los cónyuges, ha llegado al evangelio, y entonces Pablo manda que se mantenga, que si el incrédulo quiere seguir conviviendo con el creyente, que el creyente no se ponga de grosero a irlo a separarse, sino si el incrédulo quiere continuar viviendo, bueno, siga viviendo, lleguen a un acuerdo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir? Bueno, sigan. Espere, porque no sabe si más adelante el incrédulo puede pasar a ser creyente. ¿Por qué? Por la conducta de sus mujeres, como lo explica Pedro en las cartas, que dice que era por la conducta de vuestras mujeres. Entonces el incrédulo puede ser llamado también, y por el testimonio del creyente, él también puede encaminarse en el evangelio. Ahora, si quiere separarse, bueno, sepárese. ¿Por qué? Ningún compromiso, ningún compromiso hay entre el creyente y el incrédulo. Sepárese. Ahora, claro, ya estos quedaron libres ahí. La mujer, si es mujer, queda libre. Y entonces ella, como entró a hacer una nueva vida, y ella entró a ser una nueva criatura, y ella es una nueva criatura ahora dentro del reino de Dios, ahora sí puede formalizar su vida como la quiera en el Señor, con tal que lo haga en el Señor, y para el Señor. Porque dice la palabra, no hay alguien que haya dejado padre, madre, mujer, casa o tierras o bienes por causa del Señor, que no reciba en esta vida 100 veces más y después la vida eterna. ¿Entiende? O sea, aquí el Eterno recompensa. Si alguien lo está dejando, ahora si es con intención, si es con otra intención, porque Dios conoce las intenciones. A Elohim no lo va a engañar nadie. Usted puede engañar a los que están a su alrededor, pero a Elohim no lo va a engañar. Si una mujer está dejándose y metiéndose al evangelio para irse a casar con otro porque lleva esa intención, eso no se lo va a perdonar el Eterno, porque ella no lo está haciendo por él, sino ella la está haciendo por una intención sexual de ella, por un deseo sexual que ella tiene. ¿Entiende? Entonces igualmente el hombre. Ahora, si son cosas que ella llegó y él verdaderamente quieren seguir al Señor, quieren estar enamorados del Señor, pero le impide el incrédulo le es un tropiezo, pues sepárese, porque dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, échala de ti. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sáquelo, échelo de ti. Es mejor que entre tuerto, que entre manco, que entre cojo al reino de Dios, que con sus buenas maneras y que caigan en el lago de fuego. Entonces, si lo que se va a hacer se hace en el Señor, aquí manda. Nueva criatura somos, hemos pasado de muerte a vida y ahora estamos en el reino de Dios. Lo que hayamos sido en el reino de las tinieblas, eso no hay que traerlo a meterlo también en el reino de Dios, ¿no?
Si una persona ha sido lo que haya sido en el reino de las tinieblas, en el reino de Satanás, fíjense que allá estaba bajo el dominio de Satanás, en el reino de las tinieblas, dominado por los imperios satánicos, ahí en el mundo. Pero del Eterno nos ha libertado y nos ha traído a su reino, y ahora somos los hijos del reino, ahora pertenecemos al reino, ahora Elohim es nuestro Padre, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey para siempre. En Él tenemos toda nuestra confianza y nuestra esperanza. Que Yahshua nos bendiga, el Eterno nos bendiga para siempre. Y esta enseñanza sea de mucha bendición para toda aquella persona que la oye, para aquellos pastores que oigan esta enseñanza, que corrijan todos aquellos errores que han traído del mundo y que tienen del mundo. Que el Eterno los bendiga y nuestro Elohim sea nuestro maestro en todos nuestros días de nuestra vida. Aleluya, aleluya. Shalom, shalom. Que el Eterno nos bendiga.